una revisión medio breve de algo capaz que compartimos como tema, que es esto de los pacientes que sufren un evento coronario, un síndrome coronario agudo o crónico, se someten a una angioplastía, o sea que tiene una colocación de stent, por lo tanto empiezan con tratamiento doble antiagregante y por alguna razón necesitan someterse a algún tipo de procedimiento quirúrgico de urgencia o electivo. Digamos, esto me parece un tema que está bueno charlarlo porque obviamente la enfermedad cardiovascular es algo de alta incidencia y prevalencia y dentro de los síndromes cardiovasculares la cardiopatía isquémica es muy prevalente. Aproximadamente cada año después de una intervención coronaria entre 1.400.000 y 2.200.000, esto es a nivel mundial, de pacientes se van a angioplastar y de estos un 5 o un 25% van a necesitar algún tipo de procedimiento quirúrgico en los 5 años siguientes al evento. Se calcula que un 20% más o menos dentro de los 2 años. ¿Qué factores uno, digamos, tiene en cuenta en estos pacientes que están angioplastiados y que se van a someter a una cirugía? Primero que cuando uno corta la doble integración, automáticamente eso va a aumentar el riesgo de que ese stent que se colocó sufra un evento, se trombose y tenga riesgo isquémico perioperatorio, de infarto, de muerte cardiovascular. Por otro lado, la doble integración que genere aumento del riesgo hemorrágico, intraoperatorio y postoperatorio. Y por otro lado, si uno retrasa la cirugía o la intervención que necesita ese paciente, ¿cuáles son las consecuencias de esto, no? Idealmente esto se debe manejar de manera interdisciplinaria entre el cirujano, el cardiólogo y el anestesista, pero bueno, obvio siempre depende del paciente. Actualmente, la doble anterogación para pacientes que tienen un evento coronario, la recomendación uno es 12 meses de doble anterogación posterior al evento, pero las guías, esto es la última guía de síndrome coronario agudo, van acotando esto y plantean estrategias o sea, de acotar el tiempo de doble anterogación y pasar a un anteagregante único, que puede ser 3 a 6 meses, o de desescalar a otro tipo de anteagregante. Hoy en día se usan antiplaquetarios potentes como son el ticagrelor y el prasugrel, y posteriormente se puede combinar a un único antiplaquetario como puede ser la aspirina o clopi. Nunca va a estar recomendado esto antes de los 30 días. Esto como para recomendación general porque pasa mucho que pacientes quedan como en piloto automático con doble integración sin indicación, pero esto sería lo actual. Obviamente, el momento de la cirugía para un paciente que tiene enfermedad coronaria va a significar estrés hemodinámico, lo que por supuesto va a ser aumento de consumo de oxígeno, liberación de factores inflamatorios procoagulantes y demás, y también si hubiese sangrado, que va a disminuir el aporte de oxígeno a ese miocardio que ya tiene enfermedad coronaria y probablemente pueda tener un grado de isquemia. Y son todos factores que van a llevar a la isquemia perioperatoria, al infarto intraoperatorio o perioperatorio y a la muerte cardiovascular. Esto obviamente va a estar aumentado en los pacientes que sufrieron un síndrome coronario agudo en el último tiempo, recientemente. Y más o menos se calcula que aumenta el riesgo de un 3 a un 11%, según desde cuándo se hizo la angioplastía, qué tipo de cirugía tiene el paciente y qué tipo de evento coronario hizo. El factor de riesgo así como más importante de que el paciente tenga isquemia perioperatoria, los que tuvieron una angioplastía, es el momento en que en uno suspende la doble integración. Em, para plantear cuándo sería lo ideal que uno debería suspender la doble integración o qué esquema le hace y demás, tenemos que pensar por un lado el riesgo isquémico y por otro lado el riesgo hemorrágico del paciente, eh, y por otro lado de la cirugía. El paciente, por supuesto, que haya tenido un síndrome coronario agudo en el último año, que sea diabético, que tenga insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, eh, va a tener riesgo aumentado, riesgo isquémico aumentado, el tipo de stent que tenga el paciente y por otro lado la complejidad de la angioplastía, y es fundamental cuándo se realizó la angioplastía también. Y por otro lado, el tipo de cirugía qué riesgo isquémico tiene esa cirugía, digamos, que eso se estima según el riesgo o sea, la prevalencia de eventos así isquémicos perioperatorios dentro de los 30 días. Si son menos al 1%, sería de cirugía de riesgo bajo, del 1 al 5 intermedio o más de 5 alto. Y por otro lado, el riesgo de complicaciones hemorrágicas también de la cirugía. Para empezar a evaluar, digamos, los factores que hablan de riesgo isquémico en estos pacientes,
uno de los ítems así como principales que tendremos que hablar es qué tipo de stent tiene colocado el paciente, si tiene un stent metálico o un stent liberador de fármacos. El stent metálico eh, tiene como ventaja que podríamos usar un esquema de doble alteración más corto, pero tiene más riesgo de hacer trombosis y restenosis del stent, a diferencia del fármaco activo que tiene como liberación de distintas sustancias que son quimioterápicas, que esto inhibe toda la endotelización, también va a inhibir el proceso de coagulación y plaquetario, entonces tienen menos riesgo de trombosis, pero justamente como tarda más en endotelizarse ese stent, el tiempo de doble alteración suele ser más prolongado en estos pacientes. Por otra parte, además del tipo de stent que tenga, es qué longitud tiene, qué cantidad tiene puestos, qué tipo de angioplastía se hizo, si están sobrepuestos o no, si es una lesión en bifurcación, qué tipo de enfermedad coronaria va a tener el paciente o si le quedaron lesiones sin tratar o no. Además de los factores de la angioplastía, digamos, que van a determinar el riesgo isquémico, por otro lado, se vio que lo que más influye en el que el paciente desarrolle un infarto perioperatorio es el grado de urgencia, digamos, o si es selectiva o no la cirugía, y por otro lado, todos los factores de riesgo cardiovasculares del paciente y cómo está preparado previo a la cirugía, además del estado funcional, ¿no? Y los factores de angioplastía. Después, esto es lo que les comentaba previamente, de cada cirugía, digamos, se estudió qué prevalencia tienen de infarto perioperatorio y se definió en bajo riesgo, intermedio o alto, según, bueno, la extensión que tiene la cirugía, el compromiso que tiene vascular. Y por supuesto, digamos, así las dividieron. En las cirugías que tienen bajo riesgo, se plantea que quizás uno podría no suspender el tratamiento antiagregante doble. En los pacientes que tienen, en las cirugías que tienen riesgo intermedio, uno podría mantener el tratamiento con aspirina y plantear la suspensión del inhibidor del P2Y12, que sería el CLOPI, el Prazu o el Ticagrelor. Y en los pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, uno debería realmente en esos evaluar cuándo sería el momento idóneo y los otros factores de riesgo isquémico y hemorrágico para definir qué esquema le hacemos y en qué momento. Por otro lado, obviamente, el paciente que tiene un esquema de doble anteriorización va a tener un riesgo hemorrágico aumentado y esto también va a tener que ver con el tipo de cirugía que se realice y obviamente cirugías que son más amplias o tienen más contacto con lechos vasculares van a tener un riesgo hemorrágico aumentado, entonces uno tendría que plantear quizás hacer un esquema de alteración lo más, o sea, suspenderlo lo más lejano al momento de la cirugía posible, o ver qué, que ahora lo vamos a charlar un poquito más, qué esquema le podríamos hacer. Así como recomendaciones generales, se considera óptimo después, o sea, luego de los 6 meses del implante del stent, realizar la cirugía. O sea, que el paciente que se haga un evento coronario, que se ponga el stent y que esté 6 meses con doble entregación y después recién ahí poder hacer la cirugía que no cardíaca al paciente. Eso sería lo ideal. En aquellos donde uno o sea, esto no sería posible, podríamos hacerlo antes de los 6 meses, entre 3 y 6, variando según el riesgo isquémico y los otros factores que hablábamos antes, del tiempo de angioplastía y demás, para definirlo, ¿no? Nunca se debe hacer antes del mes. Y esto también va a tener que ver con el tipo de stent que le pongamos al paciente. Si es un stent metálico, uno podría plantear hacerlo eh, con un mes de doble integración únicamente, y si es un stent farmacoactivo, después de los 3 meses. Entonces siempre es idealmente después de los 6, y después según el tipo de stent, si es metálico después del mes lo podríamos hacer y si es farmacoactivo siempre después de los 3. Obviamente en los casos donde sabemos que tiene un riesgo isquémico aumentado, uno debería eh, obviamente prepararse ante la situación de que el paciente pueda desarrollar un infarto perioperatorio y hacerlo en un hospital donde tengamos hemodinamia o obviamente charlarlo con el servicio de cardiología, que curse un posoperatorio en la unidad coronaria y demás como para prepararse ante el evento.
Con respecto a la suspensión, ¿cuándo se debería suspender el segundo integrante, el inhibidor del P2Y12? Bueno, el Clopi se suspende 5 días previos, el TICA también y el Prasugrel 7 días antes, excepto cuando el riesgo de trombosis fuese alto. Que ahí uno podría tratar de plantearlo que siga con el inhibidor del P2Y12 un poquito más cercano al momento quirúrgico, pero obviamente teniendo en cuenta también el riesgo hemorrágico, ¿no? En aquellos casos que las consecuencias del sangrado sean inaceptables, digamos, donde no podamos tener ningún tipo de sangrado quirúrgico, uno podría interrumpirlo antes todavía al tratamiento con el CLOP, ITICA o PRASU, para asegurarse que no haya ningún tipo de inhibición plaquetaria en el momento de la cirugía. Algo que me pareció interesante también en los pacientes que tienen un riesgo isquémico muy elevado, con alto riesgo de trombosis del stent, es que se pueden dar antiagregantes endovenosos, que es con lo que son inhibidores de la glicoproteína 2B 3A, que son estos dos, eptifibatida y tirofibam. Esto tiene una vida media corta y genera una inhibición plaquetaria que es reversible, y se puede dar hasta 4 horas antes de la cirugía, o el cangrelor también, que es un inhibidor de P2Y12 también, de acción ultra corta. Entonces uno le suspendería el CLOP y el prazo o el TICA en el momento que corresponde y después podría seguir el paciente con este tratamiento tolerante intravenoso hasta 4 horas previas a la cirugía, en los pacientes que tengan un riesgo isquémico muy alto. Obviamente no hay reversión para este tipo de drogas, lo que uno que podría hacer es hacer transfusión de plaquetas, eh, pero bueno, asegurándonos que no haya todavía fármaco disponible para inhibir estas plaquetas que estemos transfundiendo. Bueno, esta es básicamente la comparación de los inhibidores del P2Y12 que sean vía oral, clopidogrel o TICA, la vida media que tienen los mismos y cuánto dura el efecto, porque esto tiene relación a esta inhibición irreversible de las plaquetas, que hasta que la vida media de la plaqueta, hasta que esa plaqueta, digamos, esté disfuncionando, el efecto del antiagregante va a estar activo, a diferencia de lo que son los antiagregantes intravenosos, donde es reversible y rápidamente vuelve al efecto, eh, a la función normal plaquetaria, y tiene una acción rápida y una reversión que también es rápida. Con respecto a la aspirina, la verdad que en los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, no se recomienda suspender. Tiene un descenso significativo de eventos isquémicos sin aumentar el riesgo de sangrado. Esto se estudió con un montón de estudios distintos. Este es el que usan para hacer la recomendación, que es el POISE, que agarran pacientes que tuvieron eventos coronarios y pacientes que no. Eh, a todos, si venían con aspirina, siguen con aspirina, si no les dan aspirina o directamente no les dan nada, los alternan con placebo. De todos estos pacientes, una parte tenían angioplastía. En los pacientes que tenían angioplastía, se vio que reduce obviamente el riesgo de infarto perioperatorio, isquemia y muerte cardiovascular, sin aumento de hemorragias, a diferencia de los pacientes que no tenían evento coronario y no tenían angioplastía, donde sí aumenta la hemorragia sin diferencias en el riesgo de isquemia o infarto perioperatorio. Entonces, si uno tendría que plantearse cómo hacer la suspensión y tratamiento doble integrante en estos pacientes, bueno, debería seguir con la aspirina durante todo el perioperatorio. El prasugrel se debería suspender 7 días antes, el clopi 5 y el TICA hasta 3 días antes. Em, Se realiza el momento quirúrgico y rápidamente uno debería reiniciar la doble integración con dosis de carga dentro de las 24 o 48 horas, dependiendo del riesgo también del paciente. Esto sería lo mismo, pero con el uso de los antiagregantes venosos, intravenosos, en los pacientes que tienen un riesgo isquémico muy alto. Entonces damos el inhibidor de P2Y12 y se suspende en el momento que corresponde, en el día 7 o en el día 5 previo a la cirugía, y después puede seguir con los inhibidores de la glicoproteína 2B3A o los inhibidores del P2Y12 hasta 4 a 6 horas antes de la cirugía, donde se tiene que suspender. Se realiza la cirugía y a las 4 horas ya podríamos arrancar de vuelta con la dosis de carga de los doble entregantes o iniciar estos antiagregantes intravenosos. Esto es básicamente lo que les decía recién. Siempre se debe reiniciar lo antes posible, dentro de las 48 horas o 24 horas, si es posible, dependiendo del riesgo hemorrágico, también de la cirugía que tuvo el paciente. Eh,
siempre mientras más tiempo libre de doble alteración tiene más riesgo isquémico y más riesgo de trombosis del stem. Eh, y dependiendo con qué iniciemos, con qué iniciemos y también si le hacemos dosis de carga o no, es el tiempo de acción de ese inhibidor plaquetario. Esto sería un resumencito entonces de cómo hacer y cuándo, básicamente, en pacientes que tuvieron un síndrome coronario o se angioplastió o tiene un riesgo isquémico alto, uno debería esperar por lo menos 3 meses para suspenderle el tratamiento doble alterante. Podríamos hacerlo después de los 3 meses a los 6, pero el nivel de recomendación es menor. Lo ideal sería, por supuesto, posponer la cirugía y hacerlo después de los 12 meses. En pacientes que no tienen un riesgo isquémico tan alto, uno lo podría hacer después de los 6 o entre los 6 y el mes, según el tipo de stent, si es metálico después del mes, si es farmacoactivo, sí o sí después de los 3 y bueno, después dependiendo de los otros factores de riesgo isquémico que hablábamos anteriormente. Siempre lo ideal va a ser posponer si la cirugía es selectiva para reducir el riesgo de sangrado por la doble alteración y para darle el tiempo de doble alteración óptima y disminuir también el riesgo isquémico del paciente. Eh, y siempre manteniendo la aspirina. Esto básicamente también es lo mismo. En pacientes que tienen un tratamiento antiagregante doble con un riesgo isquémico hemorrágico bajo, uno podría continuar con el esquema doble antiagregante durante la cirugía. En los que sí tengan un riesgo hemorrágico alto, ahí vamos a hablar del riesgo isquémico. Si el riesgo isquémico es alto, uno podría primero pensar en correr la cirugía, en hacerla posterior a terminar el esquema doble entregante, pero si no, si la cirugía es urgente, podríamos, con un riesgo isquémico alto, hacer terapia puente con los inhibidores de la glicoproteína 2B3A o el cagrelor. Y en los casos que no tengamos un riesgo isquémico tan elevado, podríamos continuar con aspirina y suspender el clop y prazotina según los días que corresponden. Esto son las mismas recomendaciones, pero aplicado a cirugía cardíaca, porque todo lo previo es de cirugía no cardíaca. La verdad es que es muy similar. Eh, Se recomienda suspender el inhibidor de P2Y12 con los días que les refería antes: 7 días para el clopi, 5 para el prasu y 3 para el ticagrelor. Siempre se debe continuar la aspirina en el perioperatorio. Si tiene un riesgo isquémico muy elevado, se podría hacer puente con estas drogas antiagregantes intravenosos o con heparina como anticoagulante. Y siempre se debería reiniciar la doble alteración dentro de las 24 horas si está controlado el sangrado para disminuir el riesgo isquémico.